La enorme nave de transporte se detuvo suavemente en la plataforma de acoplamiento de la estación del Consejo Galáctico. Jake Morrison salió de la esclusa de aire y sintió la gravedad artificial a su alrededor como un peso familiar. Había viajado durante 3 semanas para llegar a este lugar. Y ahora que estaba allí, todo se sentía a la vez más pequeño y más grande de lo que había imaginado. La estación se extendía en todas direcciones a su alrededor. Las paredes cromadas reflejaban la luz de fuentes que no podía identificar, y el techo desaparecía entre las sombras muy por encima de su cabeza. Seres alienígenas se movían por los pasillos con un propósito, sus formas tan diferentes a las de los humanos que Jake tuvo que recordarse a sí mismo que no debía mirarlos fijamente. Algunos caminaban con múltiples patas, otros flotaban en el aire, y algunos parecían aparecer y desaparecer de la vista al moverse. Jake se ajustó su sencillo traje diplomático negro y revisó su tableta una vez más. Todos los documentos estaban allí, preparados por las mentes más brillantes de la Tierra. Tratados, acuerdos comerciales, propuestas de intercambio tecnológico y programas de intercambio cultural. Todo lo que la humanidad necesitaba para unirse a la comunidad galáctica en igualdad de condiciones. Al menos ese era el plan. Su ayudante, la teniente coronel Amy Ayes, caminaba a su lado con un maletín lleno de material de apoyo. Vestía su uniforme militar con discreto orgullo, y Jake sabía que, bajo su apariencia tranquila, estaba catalogando cada salida, cada amenaza potencial y cada ventaja estratégica que su posición pudiera ofrecer. Era lo que hacían los oficiales militares, incluso en situaciones pacíficas. Siguieron el sendero marcado a través de la estación hacia la cámara central del Consejo. Otros seres se movían a su alrededor, algunos asintiendo cortésmente, otros ignorándolos por completo. Jake notó que muchos alienígenas parecían mirarlos con curiosidad, como si los humanos fueran un espécimen interesante para observar en lugar de iguales a quienes respetar. El sendero los condujo a través de varios controles de seguridad, cada uno más elaborado que el anterior. Los escáneres los examinaban desde múltiples ángulos, y Jake se sometió a cada inspección sin quejarse. Comprendía la necesidad de seguridad, especialmente en un lugar donde docenas de especies diferentes se reunían para tomar decisiones que afectaban a mundos enteros. Mientras caminaban, Amy le habló en voz baja sobre lo que podrían esperar. Había estudiado todos los registros disponibles de los procedimientos del Consejo y conocía a los principales actores con los que se encontrarían: el alto árbitro Cestul, cuya forma cristalina lo convertía en uno de los seres más antiguos de la galaxia; el comandante Krix, de la jerarquía militar Beltar, que controlaba la flota más grande del espacio conocido; el representante Morun, cuya especie acuática había dominado la biotecnología más allá del entendimiento humano. Jake escuchó su informe, pero su mente estaba centrada en otra cosa. Había leído los mismos informes que Amy había estudiado y sabía que la mayoría de estas especies consideraban a la humanidad primitiva y violenta. Veían la Tierra como un mundo marcado por la guerra, y a los humanos como una especie que apenas había aprendido a dejar de luchar entre sí. Lo que no entendían era que los humanos habían aprendido algo valioso de toda esa lucha. El último pasillo daba a la propia cámara del Consejo, y Jake se detuvo un momento para contemplar el lugar. La sala era enorme, con zonas de asientos dispuestas en niveles ascendentes que creaban un anfiteatro natural. Cada sección estaba diseñada para una especie diferente, con controles ambientales que permitían a los seres acuáticos permanecer sumergidos mientras las especies reptiles se asoleaban bajo lámparas de calor. El centro de la cámara contenía una plataforma elevada donde los oradores podían dirigirse a toda la asamblea. En el punto más alto de la cámara se encontraba el trono del árbitro supremo, una estructura hecha de lo que parecía ser un cristal vivo que latía con su propia luz interior. El propio Cest ya estaba sentado allí, su figura reflejando la iluminación de la cámara en patrones que dificultaban la vista humana. Jake y Amy ocuparon sus asientos asignados en una pequeña sección marcada para la delegación humana. Las sillas tenían el tamaño correcto para su especie, lo que Jake interpretó como una buena señal. Alguien al menos se había molestado en hacer las adaptaciones básicas para su comodidad. La cámara se llenó lentamente a medida que representantes de diversas especies ocupaban sus lugares. Jake reconoció algunos de ellos de sus estudios, pero otros le eran completamente desconocidos. La diversidad era abrumadora, y se preguntó cómo se tomaba una decisión en un grupo tan variado. Cuando llegó el último representante, el alto árbitro Zex Thul se levantó de su trono. Su voz resonó por toda la cámara sin ningún sistema de amplificación visible, y cuando habló, las palabras parecieron formarse directamente en la mente de Jake en lugar de entrar por sus oídos. El Consejo Galáctico se reúne para escuchar la petición de la especie humana de unirse a nuestra alianza. Zex Thul anunció que la delegación humana podía presentar su caso.
Jake se levantó y caminó hacia la plataforma central, con su mesa. Con la mano en la mano. Había ensayado este discurso innumerables veces, pero estar aquí frente a seres cuyas civilizaciones eran más antiguas que la historia registrada de la humanidad hacía que las palabras se sintieran inadecuadas. Honorables representantes, comenzó Jake, su voz se oyó con claridad a través del vasto espacio. Soy el embajador Jake Morrison, hablando en nombre de la especie humana y de nuestro planeta Tierra. Venimos ante ustedes hoy no buscando caridad ni consideración especial, sino colaboración e igualdad en la comunidad galáctica. Activó su tableta y las pantallas holográficas de la cámara cobraron vida mostrando imágenes de la Tierra y los logros humanos. Ciudades reconstruidas tras desastres. Avances tecnológicos que habían llevado a los humanos de criaturas terrestres a viajeros interestelares en menos de un siglo, y ejemplos de arte, música y literatura humanos. Sabemos que nuestra especie es joven en comparación con muchas de las suyas, continuó Jake. Sabemos que nuestra historia incluye conflictos y luchas, pero creemos que estas experiencias nos han brindado perspectivas y capacidades únicas que podrían beneficiar a todos los miembros de esta alianza. Un murmullo recorrió la cámara, y Jake vio a los representantes consultando con sus asesores. Algunos parecían interesados en lo que decía, pero otros se mostraban desdeñosos o incluso hostiles. El comandante Krix fue el primero en hablar. Cruzaba los brazos en lo que Jake reconoció como un gesto de desaprobación entre su especie. Los humanos hablan de perspectivas únicas, pero lo que vemos es una especie que ha pasado la mayor parte de su existencia en guerra consigo misma. ¿Cómo podemos confiar en seres que ni siquiera pueden mantener la paz en su propio mundo para contribuir a la estabilidad galáctica? Otras voces se unieron con preocupaciones similares. El representante de Moon cuestionó la gestión ambiental humana, señalando el daño que la Tierra había sufrido durante el desarrollo industrial de la humanidad. Otra especie expresó su preocupación por la esperanza de vida humana, sugiriendo que los seres que vivían menos de un siglo no podían comprender el pensamiento a largo plazo necesario para la gobernanza galáctica. Jake escuchó cada crítica sin interrumpir, tomando notas en su tableta. Esto era lo que esperaba, pero oírlo en voz alta en ese contexto lo hizo sentir más personal de lo que había anticipado. Estos seres no solo cuestionaban las políticas o capacidades humanas. Cuestionaban el valor humano. Al finalizar la ronda inicial de críticas, el alto árbitro Zexul volvió a hablar. Las preocupaciones planteadas por nuestros miembros son válidas. El historial de la humanidad sugiere una especie propensa a la violencia y a la miopía. Quizás una disposición diferente sería más apropiada. Jake sintió que algo cambiaba en la atmósfera de la cámara. Amy, aún sentada en la sección humana, se había quedado muy quieta, como el personal militar al percibir el peligro. ¿Qué clase de disposición?, preguntó Jake, manteniendo la voz tranquila y diplomática. La forma cristalina de Cestul parecía latir con lo que podría haber sido diversión. Una disposición tributaria, en la que los humanos podrían servir a la comunidad galáctica en funciones de apoyo mientras aprendían de civilizaciones más avanzadas. Con el tiempo, quizás dentro de siglos, su especie podría desarrollar la sabiduría necesaria para una verdadera membresía. La palabra tributario flotaba en el aire como un arma. Jake sintió que sus respuestas diplomáticas, cuidadosamente preparadas, cambiaban y se reorganizaban en su mente. Este no era el respetuoso desacuerdo para el que se había preparado. Esto era algo completamente distinto. Jake cerró su tableta lentamente y miró al alto árbitro. Su expresión no había cambiado. Pero algo en sus ojos era diferente ahora. Amy lo describió más tarde como el momento en que el embajador Morrison dejó de ser diplomático y recordó que era humano. Estatus de tributario, repitió Jake en voz baja, su voz resonando en cada rincón de la vasta cámara. ¡Qué interesante! Y entonces sonrió. La sonrisa en el rostro de Jake Morrison no era la expresión diplomática y cortés que había mostrado desde su llegada a la comisaría. Esto era algo diferente. Algo que hizo que varios representantes de la Cámara se removieran incómodos en sus asientos sin entender por qué. Amy Ayes lo reconoció de inmediato por su entrenamiento militar, aunque nunca lo había visto en el rostro de un diplomático. El alto árbitro Cestul parecía no percatarse del cambio de ambiente. Su forma cristalina latía con lo que parecía satisfacción entre los de su especie mientras continuaba hablando. El acuerdo tributario ha tenido éxito con varias especies jóvenes. Proporcionan recursos y mano de obra mientras aprenden la civilización adecuada de sus superiores. Es un camino razonable para la humanidad. Jake asintió lentamente como si considerara seriamente la propuesta. Ya veo. ¿Y qué implicaría específicamente este acuerdo? El comandante Krix se inclinó hacia adelante en su sección de la cámara,
con sus 4 brazos haciendo gestos expansivos. Los mundos humanos proporcionarían materias primas para proyectos de construcción galácticos. El aparente talento de su especie para la guerra podría dirigirse hacia mantener el orden en los sistemas fronterizos bajo la debida supervisión. Por supuesto, asintió Jake, con una leve sonrisa. Y a cambio, protección, declaró la representante de Morun, con los tentáculos retorciéndose con lo que podría haber sido emoción. Acceso a tecnología médica avanzada, oportunidades educativas para los individuos más prometedores, la oportunidad de servir a algo más grande que sus propios deseos primitivos. Otros representantes comenzaron a añadir sus propias sugerencias sobre cómo los humanos podrían servir a la comunidad galáctica. Operaciones mineras en peligrosos campos de asteroides, donde la adaptabilidad humana podría resultar útil. Misiones de exploración en entornos hostiles donde la corta esperanza de vida humana haría las pérdidas aceptables. Servicio militar bajo comandantes alienígenas que entendían la estrategia mejor que la impulsiva mente humana. Jake escuchó cada sugerencia con aparente interés, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias o solicitando detalles adicionales. Amy lo observó atentamente, reconociendo el patrón. Ahora estaba recopilando información, aprendiendo exactamente cómo estas especies veían a la humanidad y que creían que los humanos eran capaces de lograr. Son todas posibilidades fascinantes, dijo Jake cuando las sugerencias finalmente cesaron. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Alguna especie ha rechazado alguna vez un acuerdo tributario una vez ofrecido? La cámara guardó silencio. Varios representantes intercambiaron miradas y Amy notó que algunos de los diplomáticos mayores y con más experiencia habían empezado a mostrarse preocupados. El rostro del alto árbitro Stuhl se atenuó ligeramente. Rechazarlo sería imprudente. La comunidad galáctica requiere orden y cooperación. Las especies que eligen permanecer aisladas a menudo enfrentan dificultades que podrían evitarse fácilmente mediante una integración adecuada. ¿Qué tipo de dificultades?, preguntó Jake, con un tono perfectamente conversacional. Restricciones comerciales, respondió el comandante Krix con prontitud. Acceso limitado a rutas de navegación, exclusión de acuerdos de defensa mutua. La galaxia puede ser un lugar peligroso para quienes se mantienen solos. Jake asintió pensativo. Me lo imagino. Dígame, comandante, ¿cuán grande es la flota? La pregunta pareció pillar a Krix por sorpresa. Nuestras capacidades militares no suelen discutirse en entornos diplomáticos. Oh, lo entiendo perfectamente, dijo Jake. Solo tenía curiosidad sobre los aspectos prácticos de la aplicación de estas restricciones comerciales y limitaciones de rutas. Debe requerir una presencia militar significativa para monitorear una zona tan extensa del espacio. Amy sintió un escalofrío. Jake ya no estaba recopilando información sobre el acuerdo tributario. Estaba investigando sus capacidades militares, sus mecanismos de aplicación, sus debilidades, y lo hacía con tanta fluidez que la mayoría de los representantes aún creían que estaba considerando su oferta. La comunidad galáctica mantiene suficientes fuerzas para garantizar el cumplimiento de los acuerdos establecidos. Stuhl dijo con cuidado. Cada especie contribuye según sus capacidades. Naturalmente, Jake asintió. Y supongo que estas fuerzas tienen una experiencia significativa en operaciones militares, experiencia en combate, tácticas de asedio, ese tipo de cosas. La pregunta flotaba en el aire como un arma al ser desenvainada. La postura del comandante Krix había cambiado de una confianza informal a una alerta militar. ¿Por qué lo preguntas? La sonrisa de Jake no se desvaneció. Oh, solo curiosidad profesional. Verán, los humanos tenemos bastante experiencia en guerras. Miles de años, de hecho. Hemos aprendido algunas cosas en el camino. Empezó a caminar lentamente frente a la asamblea, con las manos entrelazadas a la espalda en un gesto que parecía casual, pero que le permitía moverse con libertad si era necesario. Por ejemplo, hemos aprendido que la especie que más habla de su fuerza militar suele ser la que se utiliza, al menos recientemente. Los verdaderos soldados, los que realmente han luchado, sangrado y ganado, tienden a ser más discretos sobre sus capacidades. La cámara estaba completamente en silencio ahora. Incluso los sistemas ambientales parecen haber reducido su zumbido para no perturbar la tensión repentina. También hemos aprendido, continuó Jake, que las especies que solo han conocido la paz durante largos periodos tienden a hacer ciertas suposiciones sobre la guerra. Asumen que sigue reglas. Asumen que termina cuando alguien se rinde. Asumen que los seres racionales siempre elegirán la supervivencia por encima de los principios.
Amy vio que varios representantes empezaban a consultar urgentemente con sus asesores. Los diplomáticos más experimentados empezaban a comprender que esta conversación había tomado un giro muy peligroso. Son observaciones interesantes, dijo el alto árbitro Thul, con un tono de advertencia. Pero parecen inapropiadas para una discusión diplomática. Jake dejó de pasearse y miró directamente al alto árbitro. ¿De verdad? Pensé que estábamos discutiendo los aspectos prácticos del gobierno galáctico. La capacidad militar parece muy relevante para esa discusión. Hablas como si la humanidad. Importantes recursos militares, dijo el comandante Krix, con un tono agudo y sospechoso. Nuestra información indica que su especie ha logrado recientemente los viajes interestelares. ¿Qué amenaza podría representar para las potencias galácticas establecidas? La pregunta claramente pretendía poner a Jake en su lugar y recordarle la supuesta inferioridad de la humanidad. En cambio, la sonrisa de Jake se volvió radiante. ¿Amenaza?, preguntó, como si el concepto lo hubiera confundido. Comandante, creo que ha habido un malentendido. No estoy amenazando a nadie. Simplemente comparto algunas observaciones sobre estrategia militar y política galáctica. Activó su tableta y las pantallas de la cámara mostraron una nueva imagen. El sistema solar de la Tierra, pero no como lo habían visto los representantes en informes anteriores. Esta versión mostraba enormes estructuras ocultas por todo el sistema, instalaciones que habían sido cuidadosamente ocultadas a la observación casual. Por ejemplo, Jake continuó conversando. Una cosa que aprendimos de nuestra historia militar es que la defensa más efectiva es hacer que el costo de atacarte sea más alto de lo que cualquiera esté dispuesto a pagar. Otra cosa que aprendimos es que a veces la mejor manera de evitar una pelea es asegurarse de que todos entiendan exactamente cuánto costaría esa pelea. La pantalla se centró en varias instalaciones, revelando plataformas defensivas, astilleros y sistemas de armas que eclipsaban cualquier cosa en los informes de inteligencia actuales del Consejo sobre las capacidades humanas. También aprendimos, dijo Jake, con la voz aún perfectamente tranquila, que cuando alguien te ofrece elegir entre la esclavitud y la libertad, suele contar con que elijas la supervivencia por encima de la dignidad. Asumen que tomarás el camino seguro, el camino fácil, el camino que te permite vivir aunque tengas que arrastrarte para lograrlo. El alto árbitro ZTHUL se levantó de su trono, su forma cristalina ardiendo con repentina ira. ¿Te atreves a amenazar a esta asamblea? ¿Te atreves a comparar una generosa oferta de integración con la esclavitud? Jake miró al imponente alienígena con total calma. No estoy comparando nada con la esclavitud, alto árbitro. Simplemente señalo que los humanos tenemos una larga historia con gente que creía poder obligarnos a aceptar acuerdos que no elegimos. El silencio que siguió solo se rompió con el sonido de la enorme mano cristalina de ZTHUL golpeando a Jake en la cara con la fuerza suficiente para hacer tambalear a un ser normal. Jake recibió el golpe sin caer. La sangre le goteaba por la comisura de la boca, pero ni siquiera retrocedió. En cambio, giró lentamente la cabeza para encarar al alto árbitro, y su sonrisa se ensanchó más que nunca. Gracias, dijo Jake en voz baja, limpiándose la sangre del labio con el dorso de la mano. Eso aclara considerablemente las cosas. Amy Ayes había visto esa expresión antes en vídeos de entrenamiento y documentales históricos. Era la sonrisa que había aparecido en los rostros humanos a lo largo de la historia cuando alguien cometía el error de tratar a un diplomático humano como a un esclavo. Fue la sonrisa que significó el fin de la conversación. Amy Ayes había visto esa sonrisa exactamente 3 veces en su carrera militar. Una en el rostro de un sargento que acababa de presenciar cómo las fuerzas enemigas mataban a todo su escuadrón. Otra en el de un general que recibió la noticia de que el enemigo había roto todas las reglas de la guerra, y otra en su propio rostro en un espejo tras enterarse de que piratas habían atacado una nave colonial humana llena de familias. No era una sonrisa que prometiera clemencia. Jake Morrison estaba de pie en el centro de la cámara del Consejo Galáctico, con sangre aún fresca en el labio y esa terrible sonrisa ensanchándose a cada segundo. La enorme figura cristalina del alto árbitro Zestul se cernía sobre él, aparentemente satisfecho de haber puesto al humano primitivo en su lugar. Quizás ahora, dijo Zestul con fría autoridad, comprendes la realidad de tu situación. Aceptarás las condiciones que te ofrecen o enfrentarás las consecuencias de enfrentarte solo al poder combinado de la comunidad galáctica. Jake se limpió la sangre de la boca con cuidado y deliberación, luego bajó la mirada hacia la mancha roja de su mano como si viera algo fascinante. Cuando volvió a mirar al alto árbitro, su expresión había cambiado por completo. «Alto árbitro», dijo Jake con una voz que resonó en cada rincón de la vasta cámara. «Creo que ha cometido un error de juicio. Verá,
ha estado operando bajo varias suposiciones falsas sobre mi especie. Empezó a caminar lentamente alrededor de la plataforma central, con movimientos relajados pero de alguna manera depredadores. Amy notó que varios de los representantes más inteligentes habían empezado a parecer genuinamente preocupados. Su primera suposición, continuó Jake, es que, como los humanos somos nuevos en los viajes interestelares, debemos ser militarmente débiles. Su segunda suposición es que, como nuestro mundo natal muestra signos de conflictos pasados, debemos ser deficientes en pensamiento estratégico. Su tercera suposición es que, como estamos pidiendo unirnos a su alianza, debemos necesitar su protección. Las pantallas que rodeaban la cámara volvieron a la vida, pero esta vez mostraron algo que hizo que el comandante Kriegs se levantara bruscamente de su asiento. Las imágenes revelaban instalaciones humanas no solo en el sistema solar terrestre, sino también dispersas por sistemas estelares cercanos, en una red defensiva que se extendía mucho más allá de lo que la inteligencia del Consejo había detectado. Permítanme corregir esas suposiciones, dijo Jake con amabilidad. Los humanos lograron los viajes interestelares hace 37 años. Durante ese tiempo, no solo hemos estado explorando y estableciendo colonias. Hemos estado haciendo lo que los humanos siempre hacen cuando nos encontramos con algo nuevo y potencialmente peligroso. Nuevas imágenes aparecieron en las pantallas, enormes astilleros ocultos en cinturones de asteroides, sistemas de armas integrados en estaciones espaciales aparentemente inocentes y flotas de naves que eclipsaban a la sencilla nave de transporte que había traído a Jake a la estación del Consejo. Nos hemos estado preparando para la guerra, dijo Jake simplemente. No porque quisiéramos una, sino porque la historia nos enseñó que si no estás listo para la guerra te encontrará de todos modos. Los tentáculos de los representantes Moran se retorcían de agitación. Esto es imposible. Nuestros sensores habrían detectado una militarización tan extensa. La sonrisa de Jake adquirió un tono casi amable. ¿Lo harían? Dime, ¿qué buscan tus sensores cuando escanean un sistema en busca de amenazas militares? Firmas de energía de los sistemas de armas, respondió automáticamente el comandante Kriegs. Actividad industrial a gran escala, movimientos de flotas, indicadores estándar de desarrollo militar. Exactamente, asintió Jake. Buscas actividad militar que coincida con tus propios patrones. Pero los humanos hemos aprendido algo durante nuestra larga historia bélica. Las mejores armas son aquellas cuya existencia desconoce tu enemigo hasta que las usas. Las pantallas cambiaron para mostrar lo que parecían ser operaciones mineras comunes, estaciones de investigación científica y centros de transporte comercial. Luego, las imágenes se ampliaron para revelar que cada una de estas instalaciones de aspecto inocente era en realidad una sofisticada base militar diseñada para parecer inofensiva a los sensores externos. También aprendimos, continuó Jake, que la estrategia más efectiva es no construir armas más grandes que las que tiene tu enemigo. Se trata de construir armas contra las que el enemigo no sabe defenderse. Amy observó cómo los miembros del Consejo empezaban a comprender. Habían estado buscando capacidades militares humanas basándose en sus propias suposiciones sobre cómo serían esas capacidades. Nunca habían considerado que una especie con miles de años de experiencia en guerra pudiera haber aprendido a ocultar su fuerza por completo. Pero seguidamente, balbució otro representante, no se pueden haber desarrollado tecnologías superiores a las de especies con millones de años de avance. Jake hizo una pausa en su lento recorrido por la plataforma. ¿Superior? No, probablemente no. ¿Diferente? Absolutamente. Verán, la mayoría de las especies galácticas desarrollaron su tecnología durante largos periodos de paz. Se centraron en la eficiencia, la elegancia y la cooperación. Cualidades muy admirables. Su expresión se ensombreció ligeramente. Los humanos desarrollamos nuestra tecnología durante la guerra constante. Nos centramos en la fiabilidad, la adaptabilidad y la letalidad. Menos admirable quizás, pero notablemente efectivo cuando alguien decide atacar a un diplomático. La cámara se había quedado completamente en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas ambientales. Incluso los representantes más arrogantes comenzaban a comprender que habían malinterpretado gravemente la situación. Por supuesto, dijo Jake, con un tono que volvía a ser conversacional. No vinimos aquí buscando pelea. Vinimos buscando asociación, comercio, intercambio cultural y cooperación mutua. Todos los beneficios que las especies civilizadas deberían compartir. Miró directamente al alto árbitro XTHUL. Pero entonces nos ofreciste esclavitud y lo llamaste generosidad. Y cuando intenté explicarte por qué eso podría no ser aceptable,
Decidiste responder con violencia. Las pantallas cambiaron de nuevo, mostrando mapas detallados de todas las principales rutas marítimas de la Comunidad Galáctica. Aparecieron indicadores rojos en puntos estratégicos a lo largo de cada ruta, marcando posiciones donde las fuerzas humanas podían interceptar el comercio, la comunicación y las redes de transporte. Esto es lo que necesitas entender sobre los humanos, dijo Jake en voz baja. No empezamos peleas, pero sí las terminamos. Y cuando alguien ataca a uno de nuestros diplomáticos, lo consideramos un acto de guerra. El comandante Krix consultaba frenéticamente con sus asesores militares. Amy lo veía haciendo cálculos, intentando determinar si la flota podría contrarrestar las posiciones humanas que Jake revelaba. Por su expresión, las cifras no eran alentadoras. ¿Qué propones exactamente? Hola, preguntó el árbitro Cestul, con su forma cristalina atenuada por lo que podría haber sido miedo. Jake se detuvo y miró directamente a la asamblea. No propongo nada. Estoy explicando la nueva realidad. Tienen dos opciones: tratar a la humanidad como un socio igualitario en la comunidad galáctica o descubrir qué sucede cuando ¿intentan someternos? ¿Irían a la guerra con toda la Alianza Galáctica por un desacuerdo diplomático?, preguntó el representante de Mortín con incredulidad. La sonrisa de Jake se volvió radiante. Oh, no iríamos a la guerra con ustedes. La guerra implica cierto grado de igualdad entre los combatientes. Lo que haríamos sería demostrar por qué fue un error subestimar a una especie que ha estado luchando por sobrevivir desde antes de que sus civilizaciones aprendieran a hacer fuego. Señaló las pantallas que mostraban las posiciones estratégicas humanas. Todos los mundos importantes de la comunidad galáctica están dentro del alcance de nuestras instalaciones defensivas. Todas las rutas comerciales críticas pasan por el espacio que podemos controlar. Toda red de comunicación que mantiene el funcionamiento de su alianza depende de infraestructura que podamos desactivar. Amy vio que varios representantes empezaban a calcular el impacto económico de lo que Jake describía. La comunidad galáctica se basaba en la cooperación y el comercio. Si los humanos pudieran perturbar esos sistemas, la alianza colapsaría en cuestión de meses. Pero la destrucción es un desperdicio, continuó Jake. Preferiríamos cooperación, una asociación igualitaria en la comunidad galáctica con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. Acuerdos de comercio justo, paquetes de defensa mutua y el respeto debido a cualquier especie civilizada. Se limpió la sangre que le quedaba del labio. Solo pedimos lo que vinimos a solicitar en primer lugar: membresía como iguales. La única diferencia es que ahora comprenden el precio de rechazarnos. El alto árbitro Ztul guardó silencio durante un largo rato, su forma cristalina latiendo con patrones que dolían a los ojos humanos. Finalmente, habló. El Consejo deliberará sobre sus aclaraciones. Embajador Morrison. Jake asintió cortésmente. Por supuesto, tómense el tiempo que necesiten. Hemos sido pacientes durante 37 años. Podemos esperar un poco más. Pero su sonrisa sugería que la paciencia, como la diplomacia, tenía sus límites. La Cámara del Consejo bullía con conversaciones urgentes mientras los representantes consultaban con sus gobiernos a través de enlaces de comunicación cuántica. Jake Morrison permanecía tranquilo en el centro de la plataforma, con las manos entrelazadas a la espalda, esperando su respuesta. Amy Ayes observaba desde la sección humana cómo los diplomáticos alienígenas gesticulaban frenéticamente a sus asesores y los agregados militares realizaban cálculos en computadoras portátiles. El comandante Krix fue el primero en romper el tenso silencio. Sus antebrazos se movían con gestos precisos mientras se dirigía directamente a Jake. Incluso si sus afirmaciones sobre la capacidad militar humana son ciertas, siguen siendo ampliamente superados en número. Las flotas combinadas de la comunidad galáctica eclipsan cualquier cosa que una sola especie pudiera desplegar. Jake asintió pensativo. Tiene toda la razón, comandante. En una comparación numérica directa, la humanidad estaría enormemente superada. Siempre hemos sido conscientes de esa realidad. Activó su tableta y las pantallas mostraron un nuevo conjunto de imágenes, esquemas detallados de varios diseños de naves alienígenas, sistemas de armas y tecnologías defensivas. El nivel de detalle era notable, mostrando no solo la apariencia externa, sino también la distribución interna, los sistemas de energía y los puntos débiles estructurales. Lo que pasa con la inferioridad numérica, continuó Jake en tono conversacional, es que te obliga a pensar de forma diferente sobre el combate. No puedes confiar en la fuerza bruta ni en una potencia de fuego abrumadora. Tienes que ser más inteligente, rápido y despiadado que tus oponentes.
Amy reconoció algunos diseños de naves de sus informes de inteligencia, pero otros le eran completamente desconocidos. El hecho de que los humanos hubieran obtenido información tan detallada sobre naves de docenas de especies diferentes sugería un nivel de recopilación de inteligencia que ninguno de los miembros del Consejo sospechaba. Por ejemplo, Jake dijo, señalando el esquema de un crucero de batalla Beltar, sus naves de guerra principales son magníficos ejemplos de ingeniería. Fuertemente blindadas, poderosamente armadas y capaces de operaciones sostenidas lejos de sus bases. Impresionante. La postura del comandante Kriegs se enderezó con evidente orgullo. La flota Beltar era, sin duda, la fuerza militar más poderosa del espacio conocido, y sus naves se consideraban casi invulnerables. Por desgracia, Jake continuó con la misma sonrisa amable. También tienen un fallo de diseño crítico. Su sistema de distribución de energía dirige toda la energía primaria a través de una única unión ubicada aquí. Destacó una pequeña sección en las profundidades de la superestructura de la nave. Un artefacto explosivo colocado correctamente en ese lugar inutilizaría toda la nave sin causar bajas significativas. El rostro del comandante Kriegs palideció al comprender las implicaciones. Si los humanos conocían esa debilidad, probablemente también conocían otras. De igual manera, dijo Jake, pasando un esquema de una avionave Mortín. Sus naves vivientes son ejemplos increíbles de biotecnología, se autorreparan, se adaptan y son capaces de evolucionar durante el combate. Logros verdaderamente notables. El representante de Morun se inclinó hacia. Avanzó con evidente interés, aparentemente esperando más elogios a la superioridad tecnológica de su especie. Pero también son organismos biológicos, señaló Jake, lo que significa que son vulnerables a las armas biológicas. Un virus bien diseñado podría inutilizar toda su flota en cuestión de horas sin disparar un solo tiro. Los tentáculos del Mortín se retorcieron con repentina alarma. La guerra biológica era considerada tan aborrecible por la mayoría de las especies galácticas que muchas ni siquiera habían considerado defenderse de ella. Jake continuó su análisis de diversas tecnologías alienígenas, revelando debilidades y vulnerabilidades en sistemas que sus creadores habían considerado inexpugnables. Con cada revelación, los miembros del Consejo se sentían más incómodos al darse cuenta de lo minuciosamente que la humanidad había estudiado sus capacidades. Por supuesto, dijo Jake tras completar su estudio de los recursos militares galácticos. No desarrollamos esta información con la intención de usarla agresivamente. El conocimiento de sus capacidades era simplemente parte de nuestros preparativos defensivos. La forma cristalina del alto árbitro Ztul latía con agitación. Hablas de defensa, pero lo que describes suena notablemente a preparación para la conquista. Jake pareció genuinamente sorprendido por la sugerencia. Conquista. Alto árbitro. ¿Por qué querríamos conquistar a alguien? La conquista es costosa, requiere mucho tiempo y, en última instancia, contraproducente. Una población conquistada nunca deja de buscar oportunidades para rebelarse. Señaló las pantallas, que ahora mostraban proyecciones económicas y análisis comerciales. Lo que queremos es exactamente lo que vinimos a solicitar. Cooperación pacífica, comercio mutuo y avances tecnológicos compartidos. Los beneficios de la asociación superan con creces cualquier cosa que pudiéramos obtener mediante la guerra. Entonces, ¿por qué revelar sus capacidades militares?, preguntó otro representante. ¿Por qué no simplemente aceptar el acuerdo tributario y evitar el conflicto por completo? La expresión de Jake se tornó seria por primera vez desde que comenzó la confrontación. Porque la esclavitud no es cooperación, sin importar el nombre cortés que le des, porque la sumisión forzada genera resentimiento y, eventualmente, rebelión, y porque los humanos han aprendido por amarga experiencia que cualquiera que exija tu sumisión hoy exigirá tu destrucción mañana. Amy observó cómo las palabras de Jake calaban hondo entre los miembros del Consejo. Muchos provenían de especies que solo habían conocido la paz durante milenios, y les costaba comprender la mentalidad de seres que habían sobrevivido a guerras constantes. Hemos visto lo que sucede cuando las especies fuertes deciden que las más débiles existen solo para servir a sus intereses, continuó Jake. Hemos visto civilizaciones enteras destruidas porque no pudieron defenderse de quienes dicen ser sus protectores. Hemos aprendido que la única manera de asegurar tu libertad es hacer que el costo de tomarla sea más alto de lo que cualquiera está dispuesto a pagar. Las pantallas cambiaron de nuevo, mostrando no instalaciones militares, sino hospitales, escuelas, centros de investigación y centros de fabricación. Los logros humanos en medicina, tecnología e ingeniería llenaban las pantallas con ejemplos de lo que la cooperación pacífica podía lograr. Esto es lo que queremos compartir con la comunidad galáctica, dijo Jake en voz baja.
Nuestros avances médicos podrían eliminar enfermedades que han plagado a su especie durante generaciones. Nuestras técnicas de fabricación podrían reducir el coste de los bienes en toda la galaxia. Nuestra investigación en la producción de energía podría resolver la escasez de recursos que limita la expansión hacia sistemas fronterizos. Hizo una pausa y miró directamente a cada representante principal, uno por uno. Pero compartiremos estos beneficios solo como iguales, nunca como sirvientes. Y defenderemos esa igualdad con toda la fuerza que sea necesaria. El comandante Krix se puso de pie lentamente, mostrando su porte militar en cada movimiento. Embajador Morrison ha dejado clara su postura, pero debe comprender que la comunidad galáctica no puede simplemente ignorar la amenaza que representa. Las capacidades militares de su especie, combinadas con su aparente disposición a utilizarlas, lo convierten en un peligro potencial para todos los mundos pacíficos de la galaxia. Hake asintió con lo que parecía un genuino respeto por la honestidad del comandante. Entiendo su preocupación, comandante, y tiene toda la razón en que los humanos representan una amenaza potencial. Toda especie con una capacidad militar significativa representa una amenaza potencial. Pero hay una diferencia importante entre las amenazas potenciales y las reales. Hake continuó, una amenaza potencial puede convertirse en un aliado valioso en las circunstancias adecuadas. Una amenaza real requiere una acción inmediata para neutralizarla. Volvió a sonreír, pero esta vez su expresión no reflejaba amenaza, solo confianza. La decisión de en qué se convertirá la humanidad recae enteramente en este consejo. Trátenos como iguales y socios, y no encontrarán aliados más leales en la galaxia. Intenten someternos y descubrirán por qué los humanos nunca se han encontrado con una pelea que no aceptaríamos. La cámara quedó en silencio mientras la representación. Los contendientes contemplaron la decisión que Hake les había presentado. Amy podía ver los cálculos que se ejecutaban tras los ojos alienígenas, sopesando los beneficios de la colaboración humana frente a los riesgos de la enemistad humana. Finalmente, el alto árbitro Zex Thul habló. El Consejo necesita tiempo para deliberar sobre este asunto. Nos reuniremos de nuevo en una hora estándar para emitir nuestra decisión. Hake hizo una reverencia cortés. Por supuesto, alto árbitro. Tómense todo el tiempo que necesiten. Pero mientras los miembros del Consejo salían de la cámara, Amy notó que la sonrisa de Hake había vuelto a su forma más peligrosa. El tiempo era algo que los humanos también habían aprendido a usar como arma. La hora de deliberación transcurrió lentamente para Hake Morrison y Amy Ayes, mientras esperaban en una pequeña cámara adyacente a la sala principal del Consejo. A través de las paredes transparentes, pudieron ver a representantes de varias especies enfrascados en acaloradas discusiones con sus asesores y comandantes militares. Algunos gesticulaban frenéticamente hacia las pantallas de datos que mostraban instalaciones militares humanas, mientras que otros parecían estar haciendo cálculos económicos sobre los posibles beneficios de la colaboración frente a los costes del conflicto. Hake permanecía tranquilo en su silla, revisando notas en su tableta como si se tratara de una reunión diplomática rutinaria. Amy se maravilló de su compostura, sabiendo que la decisión que se tomaba en la sala contigua determinaría si la humanidad se unía a la comunidad galáctica en igualdad de condiciones o se enfrentaba al aislamiento y a una posible guerra contra todo pronóstico. Señor, dijo Amy en voz baja, ¿de verdad cree que aceptarán nuestras condiciones? Hake levantó la vista de su tableta con la misma sonrisa de confianza que había mostrado durante toda la confrontación. Amy, no tienen elección. Simplemente aún no se dan cuenta. Antes de que Amy pudiera preguntar a qué se refería, las puertas de la cámara se abrieron y un ayudante Beltar les indicó que regresaran a la sala del consejo. Hake se levantó, se alisó la chaqueta diplomática y regresó a la vasta cámara con la serena seguridad de quien ya había ganado. Los miembros del consejo habían regresado a sus asientos, pero la atmósfera era notablemente diferente de la arrogancia desdeñosa que había caracterizado la sesión anterior. El comandante Krix permanecía sentado rígidamente en su sección, con los brazos cruzados en lo que Amy reconoció como una postura defensiva más que de autoridad casual. Los tentáculos de los representantes Morun se movían nerviosamente, e incluso el normalmente sereno árbitro superior Thul parecía apagado en comparación con su anterior brillantez. Hake tomó su posición en la plataforma central y esperó pacientemente a que comenzara el procedimiento. El silencio se prolongó durante varios largos instantes antes de que el árbitro superior Zexil finalmente hablara. Embajador Morrison, comenzó Zestul, sin que su voz transmitiera la condescendencia anterior. El Consejo ha considerado cuidadosamente su presentación y la información que ha proporcionado sobre las capacidades humanas. Hake asintió cortésmente.
Agradezco el tiempo y la atención que ha dedicado a este asunto, árbitro superior. También hemos consultado con nuestros asesores militares sobre las implicaciones estratégicas de las instalaciones y tecnologías que ha revelado. CEXTHUL continuó. Su evaluación es que la humanidad sí posee la capacidad de perturbar significativamente el comercio galáctico y las redes de comunicación. El comandante Crick se levantó lentamente, con expresión sombría. Nuestro análisis indica que las fuerzas humanas están posicionadas para interceptar el 73% de las principales rutas marítimas e inutilizar el 41% de los relés de comunicación que mantienen el contacto entre los mundos miembros. El impacto económico de tales acciones sería catastrófico. Jake escuchó sin interrupciones, con una expresión neutral y profesional. Amy notó que no se regodeaba ni mostraba ninguna señal de satisfacción al ver reconocidas sus capacidades. Simplemente esperó a que el Consejo terminara su evaluación. Además, añadió la representante de Moran, con la voz tensa por una ansiedad apenas controlada, nuestros especialistas en guerra biológica confirman que varias de nuestras especies serían vulnerables a los tipos de patógenos modificados que la tecnología médica humana podría producir teóricamente. Estos factores, dijo el alto árbitro Cestul, combinados con la demostrada disposición de la humanidad a usar la fuerza cuando la diplomacia falla, nos presentan una situación que no habíamos previsto al comenzar esta sesión. Jake finalmente habló, con la misma cortesía diplomática que había mantenido durante toda la dura prueba. Alto árbitro, quiero para tener algo absolutamente claro. La humanidad vino aquí buscando alianzas, no dominio. Todo lo que he compartido hoy con ustedes se reveló solo porque este Consejo decidió responder a nuestras propuestas diplomáticas con amenazas y violencia. Señaló las exhibiciones que aún mostraban instalaciones militares humanas dispersas por el espacio local. Estas capacidades existen por una razón: garantizar que la humanidad nunca más se enfrente a la extinción a manos de quienes nos consideran inferiores. Las construimos, no porque quisiéramos, sino porque aprendimos que a veces la única manera de evitar una pelea es asegurarse de que todos entiendan exactamente cuánto costaría. La cámara permaneció en silencio mientras las palabras de Jake se asimilaban. Amy pudo ver que algunos de los representantes comenzaban a comprender la diferencia fundamental entre el enfoque de defensa de la humanidad y sus propias suposiciones sobre el poder militar. No queremos conquistar sus mundos, continuó Jake. No queremos controlar sus gobiernos ni explotar sus recursos. Queremos exactamente lo que solicitamos cuando llegamos: la oportunidad de contribuir a la comunidad galáctica como iguales y socios. Activó su tableta una última vez, y las pantallas cambiaron para mostrar no instalaciones militares, sino propuestas detalladas de cooperación tecnológica, asociaciones de investigación médica y programas de intercambio cultural. Podemos ofrecerles avances en tecnología médica que podrían prolongar la vida de docenas de especies. Jake dijo: nuestras técnicas de fabricación podrían reducir el coste de los bienes en toda la galaxia en un 30%. Nuestra investigación energética podría resolver los cuellos de botella de recursos que actualmente limitan la expansión hacia sistemas fronterizos. Aparecieron nuevas imágenes que mostraban innovaciones humanas en agricultura, restauración ambiental y técnicas de construcción espacial. Tecnologías que podrían beneficiar a todos los miembros de la comunidad galáctica si se compartieran libremente en lugar de acumularse defensivamente. Todo lo que pedimos a cambio, dijo Jake en voz baja, es respeto, el derecho a gobernar nuestros propios mundos según nuestros propios valores, igualdad de voz en las decisiones galácticas que afectan a nuestra especie y la garantía de que nadie volverá a ofrecernos esclavitud y llamarla generosidad. El alto árbitro Cestul guardó silencio un largo rato. Su forma cristalina latía con patrones que sugerían una profunda contemplación. Cuando finalmente habló, su voz tenía un peso que llenó la vasta cámara. Embajador Morrison, el Consejo Galáctico reconoce formalmente a la humanidad como una especie miembro de pleno derecho con todos los derechos y privilegios que le corresponden. Su gente será. Se les concedió representación equitativa en todos los procedimientos del Consejo y acceso equitativo a todas las redes comerciales y sistemas de comunicación galácticos. Jake hizo una profunda reverencia, con una expresión finalmente de genuino alivio y satisfacción. La especie humana acepta esta membresía con gratitud y espera muchos años de cooperación fructífera con todos los miembros del Consejo. Pero el comandante Crix aún no había terminado. Embajador, hay un asunto más que abordar. Las capacidades militares que ha revelado no pueden simplemente ignorarse. ¿Cómo sabemos que la humanidad no usará estos recursos agresivamente una vez que se establezcan como miembros del Consejo? Jake miró al comandante con algo parecido a la compasión. Comandante, está haciendo la pregunta equivocada.
Debería preguntar cómo sabemos que no intentarán usar sus fuerzas militares combinadas contra nosotros una vez que hayamos revelado nuestras posiciones defensivas. La insinuación golpeó la cámara como un golpe físico. Al revelar sus capacidades para asegurar un trato igualitario, los humanos también se habían hecho potencialmente vulnerables a un ataque coordinado por parte de la comunidad galáctica. La respuesta, continuó Jake, es la misma razón por la que vinimos aquí buscando colaboración en lugar de simplemente tomar lo que se buscaba. Porque la cooperación beneficia a todos, mientras que el conflicto no beneficia a nadie. Porque construir juntos siempre es preferible a destrozarnos. Y porque los humanos aprendieron hace mucho tiempo que la defensa más sólida es tener aliados que eligen estar a tu lado, en lugar de enemigos obligados a servirte. Amy observó cómo la comprensión finalmente se reflejaba en los rostros de la cámara. La humanidad no había revelado su fuerza militar como una amenaza, sino como una muestra de confianza. Habían demostrado ser lo suficientemente poderosos como para defenderse solos, pero lo suficientemente sabios como para preferir la colaboración. El alto árbitro Cestul se levantó de su trono, su forma cristalina resplandeciendo con renovado brillo. Que este día marque el comienzo de una nueva era de cooperación entre la humanidad y la comunidad galáctica. Bienvenido, embajador Morrison, al Consejo Galáctico. Jake sonrió por última vez, y esta sonrisa era diferente a todas las demás. No contenía ninguna amenaza, ningún significado oculto, ninguna promesa peligrosa. Era simplemente la sonrisa de un humano que había logrado exactamente lo que había venido a hacer. Gracias, alto árbitro, dijo Jake. Esperamos demostrar que somos dignos de su confianza. Al concluir formalmente la sesión del Consejo y al comenzar a salir de la cámara, Amy escuchó a Jake añadir en voz baja, y para ayudarles a comprender por qué esa confianza fue la decisión más sabia que pudieron haber tomado, la era del aislamiento humano había terminado. La era de la colaboración humana había comenzado.